Hola, mi nombre es Isa Elizondo y esto es Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Qué alegre estar un viernes más acá y ahora sí, todos los viernes es viernes de Date con Bold. Y, y los miércoles, ojo, iniciamos una nueva serie, una nueva fase más bien, que es nuestro estudio bíblico. Es así, vamos versículo por versículo. Ahorita iniciamos con las cartas del Nuevo Testamento. Iniciamos con Tesalonicenses. Y bueno, entonces cada miércoles hay un nuevo episodio, no te lo pierdas. Y cada viernes hay date con Bol, cafecito. Es más, un tema más como de la vida, como más que todo enfocado en testimonio y cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestro día a día. Y bueno, hoy, justo ayer en la madrugada, bueno, confesión, toda la semana el Espíritu Santo me estuvo despertando en la madrugada y lo ignoré. Había frío, puras excusas, con, ay, tengo demasiado frío y estoy súper cozy aquí, no, hoy porfa no, le decía, imagínense, así me estuve toda la semana, lunes, martes, miércoles, hasta que ayer jueves lo hizo, me despertó y estaba así en mi cama viendo el techo, solo pensándolo, orándolo, de verdad solo haciendo la larga. Y bueno, me paré, empecé, oré un buen y a la nada, me regalaron este cuaderno que me encanta y atrás tiene Proverbios 3:5 que es en todos tus caminos, confía en el Señor y, y Él va a hacer tus caminos rectos. Proverbios 3:5, 6. Y solo lo puse así cuando, después de que ya, después de orar, ya iba a leer la Biblia, la iba a estudiar, y cuando lo puse sobre la mesa, lo puse al revés, y fue como, eso es lo que voy a leer hoy, Proverbios 3. Y, y fue lo que leí esa madrugada, lo oré, y luego alguien vino con una petición hacia mí, justo ese mismo día. Y cuando estaba orando, ¿qué puso el Espíritu Santo en mi corazón? Proverbios 3:5, 6. Es así como funciona Dios y por eso es tan importante nuestra obediencia. Y ojo, si no lo hacemos nosotros, cuando el Espíritu Santo nos llama y nos guía, Dios quiere trabajar con nosotros, pero tampoco es que seamos indispensables para Él. O sea, su manera se va a hacer de parte A o de parte B. Va a buscar a alguien más, pero nosotros al decir no, a desobedecernos, perdimos esa bendición de poder estar en comunidad, de poder compartir la palabra de Dios, de poder recibir esa revelación del Espíritu Santo, porque es igual que cuando viene nuestros amigos a pedirnos un consejo, o es la típica como que una y otra vez, ¿saben? Venimos analizando la misma situación y vuelven a cometer lo mismo y es como, no, pero hoy sí, y nosotros le damos el mismo consejo, como aléjate de esa persona, si solo te drena, cosas así, y lo vuelven a hacer, pues uno se cansa si le sale por un lado y le sale por el otro. Y es así el Espíritu Santo, ok, me estás desobedeciendo. O sea, no, si te hablo, si te doy convicción, si te doy guía, pero luego no la seguís, ¿por qué te voy a seguir mostrando el camino si lo ignoras? Entonces, eso también demuestra el estado de nuestro corazón, qué tan endurecido está, qué tan moldeable es, porque recordemos que Dios es nuestro alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Y bueno, entonces solo era para compartirles eso de recordar la obediencia que tenemos que tener y la bendición que hay en ella. Y, bueno, y también tiene más contexto esto porque estando en oración en la madrugada, es más, me levanté y el Espíritu Santo no, solo puso algo en mí que era que varias de mis amigas ahorita están pasando por la etapa de su tesis o privados o ya la recta final de la universidad y esto puso el espíritu, o sea, me lo recordó. Y lo dije como a la madre, es que yo sé que se siente eso, es horrible. Entonces me dice, ok, ese es el episodio de Bolt de esta semana. Y yo, ¿en serio? Sí. Esto es, no lo sé, esto es como diferente a lo que siempre, o el proceso de preparación para estos episodios. Va a ser más de lo que salga, que va a fluir. No hay como un versículo base en todo esto. Quizás es Proverbios 3, del 5 al 6.
que fue lo que mostró el Espíritu Santo, pero aquí vamos. Hoy va a ser más que todo episodio enfocado en testimonio. Y es que mi camino universitario fue duro. Eh, fue toda una prueba y Dios trabajó mucho en mí. Hubo como que, ok, parte uno y parte 2. La primera parte, todo esto es enfocado en mi licenciatura. Soy periodista, dato curioso. Y eh, la primera vez era como 2022. Yo creo que era 2022. Tenía que pasar un curso. No hay adjetivos para decirles lo frustrante que fue ese curso. La primera vez y era como, ay, no voy a poderlo pasar. Solo dije, no lo voy a poder pasar por muchos factores, entre catedrática, entre la misión que nos ponían, era buscar un caso de corrupción que no se haya publicado. O sea, tú lo tenías que sacar, sí te daban las herramientas, pero era una dimensión muy heavy. Y bueno, le di, intenté, mis papás me ayudaron, me llevaron a otro departamento, a otro pueblo donde lo podía hacer y que no sé qué. Al fin de cuentas, tuve que votar esa clase. Estábamos como a tres sesiones, 3 clases más para entregar el resultado final y la tuve que votar. Esa noche sí se quebró mi corazón porque era frustrante que lo tenía que votar, pero al mismo tiempo sentí el consuelo de Dios. Como, yo me acuerdo porque justo en la última sesión, y era virtual, me acuerdo era de noche porque era una sesión extra, y o sea, era tan intenso el curso que te da sesión extra a la catedrática para que le presentaras tu trabajo, lo que ibas, el proceso, y me acuerdo yo estaba en pijama y toda demacrada, y viene y me dice la catedrática, no tenés tema, no se puede esto. Dije, bueno, voy a botar la clase. Lo hago, voy con mis papás al cuarto, yo solo llorando, ni siquiera palabras eran necesarias, y me quedé en medio de ellos llorando, y fue, sí, el consuelo de ellos, pero también Dios me llenó de paz en ese momento donde dije, madre, qué frustrante, voy a tener que pasar algo que ni siquiera me quise pasar la primera vez, lo voy a tener que volver a hacer, me atrasé, ya no voy a poder estar con mis amigos, ya no me voy a graduar de la fecha que yo quería, pues que venía lógico con la trayectoria. Y todo este duelo pasó, pero Dios me dio tanta paz, tanta paz. Bueno, y luego fue durísimo ver a mis amigos avanzar y yo quedarme atrás. Y viene la segunda parte, viene el siguiente año, vuelvo a pasar el curso y solo logra, eso sí, desde que boté la clase, mi vida de oración cambió. Me rendí más a Dios. Era como, Señor, yo te necesito porque durante todo ese proceso yo me enfoqué más en lo que yo podía hacer con mis capacidades y mis fuerzas. Eso era todo y los recursos que yo tenía enfrente, que podía sentir. Rara vez acudía a Dios como, Señor, ilumíname. Sí, Espíritu Santo sí le decía como, por favor, ilumíname y todo, pero lo hacía mucho por mí misma y esto me llevó a tener ataques de pánico, ataque tras ataque. Entonces en realidad estaba más débil todavía porque no estaba empoderada de la palabra, no me había rendido a Dios por completo. Y, y después de ese día de estar en la debilidad y como incluso eso es lo que dice Pablo en una de sus cartas, de que en su debilidad Dios se vuelve más fuerte porque lo acudimos a Él y sabemos que su gracia es suficiente. O sea, donde hubo abundancia de pecado, de dolor, hay sobreabundancia de gracia y esa gracia fue la que me sostuvo y es la misma gracia que te sostiene y que nos sigue sosteniendo y, y me sostuvo. Entonces yo lo oraba y cuando mi corazón se quebrantaba, que veía a mis amigos seguir a hablar de las siguientes clases y todo esto, incluso celebrar este triunfo de haber ganado esta clase, porque era la clase más dura. Yo me acuerdo de estar estando un día en la café que mis amigas se fueron a la siguiente clase que yo ya no podía estar. Y lo oré, y es más, todavía tengo esa oración en un cuaderno. Y le oré tanto a Dios y todo eso fue solo fortaleciendo mi vida en oración, fortaleciendo mi vida en oración. Ok, viene el siguiente año cuando tengo que volver a pasar la clase y
Y yo estaba así, no estaba tan con esos ataques de pánico, pero sí tenía miedo, tenía mucho miedo de volverme a enfrentar con este gigante. Y lo oré tanto a Dios y como, Señor, lléname de tu paz. Y me acuerdo otra vez, estando ese primer día de clases, acababa de estar con mi mamá, de pasar una buena mañana con ella. Y, y sí tenía miedo, pero entré y entre tanto en la tormenta, porque era una tormenta, sentí calma. Y luego Dios fue abriendo las puertas una tras otra. Todo fluyó de una manera que claramente solo era el favor y la gracia de Dios que me acompañó por absolutamente toda la clase. Yo estuve relajada, eh, tenía claridad en mi cerebro, porque antes era como que si estuviera llena de neblina, y solo sentía neblina y yo no podía leer y las palabras no me hacían sentido porque era la ansiedad que me topó, literal, topó mi cerebro. Y lo rendía todo, absolutamente todo a Dios. Toda esa clase se la rendía a Dios y estaba en oración y perseveraba en eso. Y salió. Y yo, wow, claro que sí, sí se puede. Y ese año era entre eso y también hacer mi privado y mi trabajo de graduación, que era un mega reportaje. Ok, hago mi mega reportaje, horas y horas, un esfuerzo, todo lo que se imagina. Ok, voy, presento la tesis y, y me dicen a una terna y me dicen, está muy bien tu trabajo, muy bien. Ah, bueno, y en todo eso, pausa. Vamos a retroceder. Antes, en la clase que les estaba contando, viene y me dice la catedrática cuando le digo que voy a votar la clase, viene y me dice, es que tú sos fuerte y y lo vas a poder volver a pasar. Y yo, y como que, y luego en la siguiente clase habla bien de mí enfrente de todos y digo, o sea, señora, casi que yo no quiero que me diga que soy fuerte, yo solo quiero pasar la clase, o sea, como que la fortaleza, en primer lugar, ni siquiera me sentía fuerte, y segundo, ni siquiera me servía que me dijeran que fuera fuerte, porque a mí que cada vez que acudía a un catedrático me decía, es que tú sos pilas, es que tú puedes, pues no quería que me dijeran, no, no podés, pero era como que no me sentía apoyada, me sentía sola, entonces decía, ¿por qué sí soy fuerte y por qué sí puedo? eh, no sale, como que uno más uno me debería dar dos y solo no me estaba haciendo las sumas, porque cada vez, incluso nos lo dicen, cuál es como el cliché más grande, es da tu 110% y el resultado va a ser lo que querés. Pues no siempre es así, no siempre nuestro 110%, no es que no sea suficiente, pero no nos da el resultado que esperamos. ¿Por qué? Honestamente, no tengo idea. Muchas veces puede ser una prueba por parte de Dios, también porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que nos rodean personas como nosotros, que somos pecadores imperfectos, que lastimamos, que tenemos cada uno también como un panorama diferente de la vida. Hay miles de razones. Eh, y eso fue una, o sea, así como Dios abre puertas, también las cierra. Y hay bendición en esas puertas cerradas. La cosa es que tengamos un corazón humilde y rendido a Dios para poderlo reconocer y encontrar fortaleza en ello. Y bueno, ahora sí, regresando a la presentación de mi tesis, vienen y me dicen, qué excelente trabajo, pero ¿lo vas a volver a hacer? Como que tú puedes dar más. Y yo me quedé, disculpen, ¿qué? Sí, tú puedes dar más. Y me dejaron como con 55 y se ganaba con 61, algo así, para que lo volviera a hacer. No hay palabras para describir la frustración que sentí en mi corazón en ese momento. Fue un momento, y ese mismo momento tuve que subir a facultad y que me volvieran a dar mi papel para volverme a inscribir para el siguiente año. Y estaba como, a la madre, esto es lo peor. Mis papás habían organizado la mejor celebración de la vida. Fue incluso, y estoy muy agradecida con eso, con Dios, porque me acuerdo estar caminando en el parqueo para ir al carro. Y cuando yo iba llorando en todo eso, yo así, ¡ah! Y, y eso sí, como que eso ha sido una de las veces de mi vida donde reconozco que procesé ese duelo, ese dolor con Dios. Tal vez fue una de las primeras veces. Iba caminando, todo eso llorando, y yo, Señor, yo me rehúso a volverlo a hacer. Y al mismo tiempo como, Señor, pero yo sé que tú me das la fortaleza para volverlo a pasar. Era como que todo este remolino de emociones. Y bueno, nos subimos al carro y me dicen mis papás, no importa lo que pasó hoy, vamos
a vivir, vamos a disfrutar todo lo que teníamos para este fin de semana. Y yo, ok, lo vamos a disfrutar, ok. Yo no sé, pero para mí cada vez que veo esas fotos yo solo veo mis ojos hinchados porque yo lloraba. Y creo que esa fue la primera vez en mi vida que me desperté al día siguiente y dije, madre, esto sí es real, no era una pesadilla, esta es mi vida. Esta es mi vida. Y era como, a la madre. En la realidad era otra vez llorando. Pero les digo, fue el mejor fin de semana al mismo tiempo. Como que sentí y vi no solo el amor de Dios, pero el amor de mis papás desde otra perspectiva. Aunque lo peor me había pasado en mi vida académica y ahí están ellos fue un fin de semana tan lindo. Fuimos a mi lugar favorito, comimos rico. Ay, no, me dieron un regalo que era hermoso para que siempre seguí tus sueños. O sea, bien, tú seguí enfocada en lo que querés. Y ahí vamos a estar para apoyarte. Ay, no, es que voy a volver a llorar y todo. Fue 10 de 10 este fin de semana. Bueno, lo volví a pasar. Tuve que volver a hacer bastante el trabajo, seguía haciendo el mismo tema, pero tenía que seguir buscando entrevistas, seguir haciendo contenido en paralelo a estar trabajando. Y gracias a Dios, porque mi trabajo también era flexible y me permitía poder estar haciendo todo este trabajo de graduación. Y, y volverlo a presentar. Y yo me acuerdo, es más, tenía en las primeras fases, que es horrible porque es marco teórico y todo eso, yo estaba llorando. O sea, yo abría la compu, yo lloraba y yo, Señor, me rehuso a hacer esto. Mientras tecleaba, me rehuso. Y en la nada todo iba saliendo y era fácil. Y yo, me rehuso. Y poco a poco dejé de estar en ese mindset de me rehuso. Y Dios me llenó otra vez con favor, con paz. Es que, es más, incluso cuando estaba en el carro llorando, Dios, sentí como me puso la mano en su corazón y me llenó todo el pecho de paz, de su paz. Y dijo, todo va a estar bien. Yo aquí estoy contigo en este dolor. Y, y aunque todo eso fue muy difícil, muy doloroso, era preparación también por parte de Dios. Uno, estaba alineando mis tiempos, porque lo que yo veía como atraso, él lo ve como, solo necesitaba que todo el tiempo se alineara para la siguiente puerta que yo te estoy preparando. Y eso es lo que está haciendo también en tu vida. Como podemos sentir que las cosas cuando no nos salen son retrasos, pero en realidad uno, estamos pasando por un proceso de preparación. Y segundo, es que nos está alineando nuestro tiempo, porque él no ve la vida como nosotros lo vemos. Sus caminos son más altos y más grandes y sus planes son perfectos porque su voluntad es agradable, buena y perfecta. La cosa es que si lo queremos en nuestro corazón y, y también todo esto nos prepara para su promesa, nos prepara para la bendición, tener un corazón agradecido y transformado al recibir esa puerta que se va a abrir. Como el rey David, ¿qué pasó? Él tenía 15 años. En primer lugar, cuando Samuel va y lo busca, lo podemos leer en Primera de Samuel, Segunda de Samuel también. En Reyes también se habla de David. Hay mucho de David en la Biblia. Viene y Samuel va a esta familia y ve a todos los hermanos grandes, fuertes y todo. Y él, no, ninguno de estos Dios me está diciendo que es el ungido. Y hasta que el papá viene y le dice, bueno, tengo a mi hijo menor, pero él es el pastor, literal, de ovejitas, y por ahí anda. Y cuando lo ve Samuel, Dios le dice, él es el rey. Y lo unge. Aquí, pero estamos hablando que ahí David era rechavito, creo que tenía como 15 años. Estaba en su pubertad y David ya sabía esa promesa. Dios le dijo, tú vas a ser rey. Lo ungió, pero en secreto. Solo estaba su familia que lo vio y Samuel. Y luego pasó 15 años huyendo de Saúl, que era el rey actual, que lo quería matar. 15 años huyendo por su vida, huyendo con los filisteos, ¿cómo se llama? En pelea tras pelea, en cuevas, escondido, luchando por su vida, buscando qué comer, qué darle de comer a sus hombres, su ejército también, en otras partes ya lo vemos. Y a los 30 años, aprox, llega a ser rey. Tuvo 15 años, que si lo queremos ver como de atraso, como, ¿qué son todas estas batallas que me están atrasando a mi llamado? No era un atraso, era preparación para ese llamado. En lugar de preguntarnos por qué,
en lugar de ver nuestra situación como un atraso, veámoslo como lo que en realidad es, y es preparación y transformación. Es rendirnos a Dios, es perseverar en oración y pedirle que su espíritu sea quien nos guíe y quien nos muestre cómo quiere que vivamos esta etapa que Él está preparando en nuestra vida, porque todo, Dios no es solo bueno cuando estamos en la cima, cuando estamos, claro que sí, esto roquea, no. Dios es bueno también en el valle, también en el desierto, también en el proceso de preparación, sin importar qué tan doloroso sea. Y nos dice la Biblia, bendecido es aquel que tiene corazón quebrantado, porque conoce a un Dios que redime, a un Dios que sana todas las heridas, no solo físicas, sino de espíritu y de alma. Y, y eso es lo que me enseñó en esos dos partes del proceso. Y incluso ahora les digo, estoy agradecida por eso, porque pude conocerlo mejor. Incluso, ya me acuerdo, la primera vez, ¿verdad? Cuando me dijeron que mi tesis no pasaba, yo estaba así destrozada, porque ya teníamos planeado un viaje con mis papás, nos fuimos de viaje como 3 días antes de regresar a Guate, y yo estaba así, señor, me acuerdo, estaba viendo este atardecer hermoso, y estábamos cerca de la playa, entonces solo se veía más lindo todavía. Y yo estaba con una ansiedad, y estaba empezando a venir a mí de, madre, ya regreso a la realidad. Y, y yo solo estaba orando como, padre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Solo te necesito. Y estaba así. Y viene y me dice, lee la Biblia. Hoy sí, lee la Biblia. Era la segunda vez. La primera no cumplí bien. No cumplí. Y la segunda dijo, hoy sí, léelo. Y ok, regreso a mi casa. Era como enero 5. Abro la Biblia. De primero dice lo que cualquier Gen Z, creo yo, haría, y es buscar en YouTube cómo se lee la Biblia. ¿Por dónde debería empezar? Y me salieron miles de videos, miles de tips, y solo me abrumé más. Y porque solo veía este gran libro. Yo, ay, ¿cómo empezamos? Y hasta ahí Dios me estuvo guiando y me sacó esta chava que se llama Hard Dive, que estaba leyendo la Biblia en un año. Y dije, ok, voy a hacer eso. Y luego me salió otra idea que decía, al menos una vez en tu vida tenés que leer la Biblia de frente a final, como un libro normal. Y dije, ok, yo puedo verlo como un libro normal, ¿verdad? Que leería de principio a fin. Y versículo como 5, y Dios creó el mundo y era bueno, Dios creó la luz y vio que era buena, y era como, Dios me creó a mí y yo, por ende, yo soy buena. Él dijo que yo soy buena porque Él me creó a mí. Me flipó. ¿Cuántas veces no había escuchado Génesis? Es que hasta abrí la Biblia con soberbia, como, ay Señor, yo ya sé que tú creaste el mundo en 7 días. Pero no lo sabía mi corazón, lo sabía aquí, en el intelecto, en la razón, pero no en mi corazón. Día uno, transformación. Y luego solo fue como milagro tras milagro que Dios hizo por medio de su palabra, y sigue haciendo, porque eso es, siempre tenemos nueva revelación. Y eso también hizo más fácil ese proceso de pasar otra vez la tesis. Y inicié una nueva rutina, como me levantaba más temprano, leía la Biblia, hacía ejercicio, iba a trabajar, hacía la tesis y todo esto, y me fortaleció. Porque Él estaba en mi vida, porque yo lo hice partícipe en mi vida. Él me buscó, Él tocó la puerta, que toca nuestra puerta, pero no va a abrirla y va a entrar solo así, sino espera que nosotros la abramos y le digamos, pasa, toma asiento, lidera mi vida. Y eso es lo que está esperando de ti. Entonces, sin importar por qué etapa de tu vida estés, sin importar lo que estés viviendo ahí, abrirle la puerta, decirle, Señor, tus formas, no las mías. Muéstrame qué es lo que estás haciendo en mi vida. Y, y solo rendírselo a Él, entregárselo, dejárselo en el altar, estar en los pies de Jesús. Y eso es todo lo que hay para este episodio. Antes de cerrar, quiero orar por ti. Así que vamos a estar en oración ahorita. Padre, te doy gracias por la vida de cada una de las personas que escuchan este video, que lo ven, que tú te quieres presentar a ellos con todo tu carácter, Padre, como el Dios que sana, como el Dios que restaura, como Jaire, como Jehová Nisi, que eres tú quien nos da la victoria en Cristo, Señor. Te doy gracias por la situación que está pasando esta persona por su corazón, y te pido que tú manejes su vida, Señor, que seas
la única persona a la que acuda, a la que se rinda por completo. Espíritu Santo, te pido que los vacíes de ellos mismos y que los llenes de ti, de tu fruto, de tu revelación, de tu convicción. Y que los guíes, porque solo tú eres quien nos guía a toda verdad y a toda vida. Y eso es Cristo. Jesús, te damos gracias y reconocemos el sacrificio que tú hiciste por nosotros en esa cruz, y te damos gracias porque tú ya venciste absolutamente todo, tú ya venciste a todo mal, a todo temor que podamos tener, a toda enfermedad, todo, absolutamente todo quedó vencido ahí en esa cruz, Señor. Te damos gracias porque ahora peleamos desde la victoria, desde tu victoria, Jesús. Ayúdanos a reflejar tu luz, a ser la sal de este mundo y a poderte compartir con todos aquellos que nos rodean. Llénanos de valentía para caminar con fe y para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles para estudiar la Biblia y el próximo viernes para Date con Bold. Y recordemos que así como todos los días se renueva la misericordia de Dios con cada mañana, así también se renueva su revelación. Por eso es importante permanecer en la palabra y seguir leyéndola.